Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Y reciban, por favor, un abrazo desde la distancia, lleno de amor por cada uno de ustedes. Hoy, si Dios nos lo permite, continuaremos con el estudio en Primera de Juan y el texto correspondiente es capítulo 3, versículos del 10 al 15. Recordemos que el apóstol Juan viene hablándonos de el cuidado que hay que tener en la iglesia, pues se había introducido entre los creyentes un grupo gnóstico, esta secta, y había hecho mucho daño. También hemos venido aprendiendo sobre la seguridad de la salvación. Posteriormente, donde Dios nos habla por medio de este apóstol y nos recuerda y nos dice categóricamente que el Hijo de Dios no puede pecar. Él no nos ha dado licencia para pecar. Y Él ha venido mostrando claramente que nos ama muchísimo. Dios nos ama muchísimo, envió a su Hijo y Él quiere que caminemos como hijos de luz y por ende como dignos embajadores de su reino. La temática de hoy la he titulado Características de los hijos y los puntos a tratar. Cuando hablamos de características de los hijos, estoy hablando o quiero referirme a dos grupos: los hijos del mal, los hijos del diablo, y los hijos de Dios. Estos primeros, los hijos del diablo, con 4 tópicos. Los hijos del diablo no hacen justicia, los hijos del diablo no aman a sus hermanos, los hijos del diablo son como Caín, los hijos del diablo son homicidas. Número 2, hijos de Dios. Características de los hijos de Dios, con 3 tópicos. Los hijos de Dios se aman unos a otros. Los hijos de Dios son como Abel. Características de los hijos de Dios y características de los hijos del diablo. Primero, compartiré de estos segundos características de los hijos del diablo. Los hijos del diablo no hacen justicia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está implícito quiénes son los hijos de Dios. Y lo leería en la siguiente forma: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es de Dios. Pero como lo que quiero desarrollar en este momento es en cuanto a las características de los hijos del diablo, vemos claramente que dice que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primeramente, el que no hace justicia, es decir, aquella persona que no es recta, que no es justa, que no es buena, que no es íntegra, que no hace lo que Dios demanda, pues es hijo del diablo. Tiene un estilo de vida, se caracteriza por vivir en esa constante. No es recto, no es justo, no es bueno, no es íntegro. Es decir, para este tipo de personas, ellos no están diametrados por las sagradas escrituras, no están bajo el péndulo de la palabra de Dios. Estas personas, hijas del diablo, viven en la
injusticia, en la mentira, viven buscando el vivir día a día, satisfaciendo los deseos de la carne. No son íntegros, no caminan como Dios demanda. Característica de los hijos del diablo: no hacen justicia. No hacen justicia que demanda Dios. Dios dice que Él nos ve justos en Cristo, y ellos en su justicia tienen otros parámetros. Ellos en su justicia tienen otra fe, porque aunque digan creer, en Cristo, lo creen, pero no como dice la Escritura. Los hijos del diablo no hacen justicia. De hecho, no pueden hacerlo, porque ellos se han constituido en enemigos de Dios. El que no está con Dios está contra Dios, y quien no es hijo de Dios es hijo del diablo. Es diáfana lo que nos dice la palabra de Dios. Asimismo, las características de los hijos del diablo: no aman a sus hermanos. Otra de las características: los hijos del diablo no aman a sus hermanos. Y por favor, primero de Juan capítulo 3 versículo 10, allí mismo resaltando la siguiente parte: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. De manera que los hijos del diablo no aman a sus hermanos. Los hijos del diablo viven y se tienen que quitar o derribar a alguien que está ocupando un lugar de privilegio y él quiere ocuparlo. Le es fácil derribarle usando argumentos de la mentira, de la falsedad, de la trampa, porque ese es su modus vivendi. Es fácil para ellos. El hijo del diablo no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, no tiene un afecto por una persona y su bienestar, un afecto bíblico. Tendrá el afecto natural como ser humano por aquellos que tienen su mismo sentir, o aún aquellos que se llaman ser familiares. Entendiéndose todo esto, que hay unos parámetros del carácter moral que Dios ha trazado. Hace 8 días compartía algo sobre la ley de Dios, que fue dada para dar a conocer lo que es pecado. Los hijos del diablo no siguen estos lineamientos. Para ellos, el vivir el día a día, el salir adelante, el subsistir, y que su núcleo familiar o círculo de amigos sobresalgan. Pero ellos, excúseme, no buscan el bienestar general. No, ellos se han caracterizado por vivir en sus privilegios, mas no en favor de las otras personas. No hay amor en ellos, no hay amor, el amor del cual el Señor nos habla. Esas son las características de los hijos del diablo. Sigo aquí en la temática, y bajo ese punto ahora, los hijos del diablo son como Caín. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Un poco de historia bíblica. Adán y Eva dan a luz su primer hijo,
Caín, el primogénito. Pero ellos fueron concebidos fuera del Edén. Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios. ¿Y por qué le desobedecieron? Porque no tuvieron fe, no le creyeron. Dios dijo: el día que comieres de este árbol morirás. No le creyeron al Señor, no tuvieron fe, desobedecieron, ingresó el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Resumiendo, Dios no los acepta en ese estado pecaminoso, es decir, no podían tener comunión con Dios. Dios les enseña en cuanto al sacrificio. Ellos estaban desnudos y Dios fue quien realizó el primer sacrificio y los vistió, tanto a Adán como a Eva, con pieles de cordero, de animal. Para ello tuvo que ofrecer sacrificio. Los viste y les empieza a mostrar el Señor que la paga del pecado es muerte. Y también les enseña que podría haber o habría un sustituto por causa de los pecados. Sería un cordero. Ellos, Adán y Eva, transmiten estas enseñanzas a sus hijos, Caín, y después nace Abel. Llegó el tiempo de presentar ofrendas. Caín lleva frutos. Él se dedicó a la agricultura y su hermano fue pastor de ovejas. Pero Caín presenta como ofrenda lo mejor que encontró en su campo, y su hermano presentó y ofreció al Señor de lo más grande, hermoso, sano, limpio de todos sus corderos. Lo ofrendó, lo sacrificó para el Señor. Dios vio como una ofrenda grata la de Abel, mas no la de Caín. Caín entra en celo, quizá se ensaña contra su hermano, le invita a salir y le quita la vida. Es así como la Escritura nos dice aquí en 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Es decir, él estaba auspiciado por el maligno, por el diablo. Y viviendo bajo ese contexto, le quita la vida a su hermano. Y fue por esa causa, porque sus obras eran malas. Quiso presentarse delante de Dios como a él le pareció y no como Dios lo había establecido. Y Dios le había enseñado tanto a Adán como a Eva: la paga del pecado es muerte, tienen que ofrecer sacrificios. Dios mismo realizó el primer sacrificio. Ellos le enseñan a sus hijos. Caín quiere acercarse a Dios de otra forma, Abel a la manera de Dios. Las obras de Caín fueron malas. Y por ello, así como fue el primogénito, fue el primer convicto, digámoslo de otra forma, el primer asesino de todas las generaciones, Caín. Sus obras eran malas. El diablo siempre va a estar molestando. El diablo se disfraza como ángel de luz. Él hace creer a la gente que lo que ellos llaman malo es bueno, y no se presentan de la manera como Dios lo ha diseñado. Los hijos del diablo son como Caín. Sus obras son malas. Sus obras son injustas. Ellos, lo he dicho, viven el día a día como si fueran los únicos en el planeta.
Si tienen que atropellar, atropellan con tal de ellos estar bien. Y vemos cómo el mundo viene creciendo como una bola de nieve en maldad. En maldad. Los tiempos se acercan. Cuando el Señor venga por su iglesia, cuándo será no lo sabemos, pero acontecerá. Caín, un digno representante del diablo, le quitó la vida a su hermano, sus obras son malas. Siguiendo con las características del diablo. Son homicidas. Primero de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano, esto quiere decir que todo aquel que odia, que siente desagrado, que siente antipatía o aversión hacia alguien, es considerado homicida. Lo dice el Señor, homicida. Ahora, así como en San Mateo capítulo 5 se nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero como el Señor Jesucristo vino a darle el verdadero significado espiritual a la palabra, dice, pero yo os digo, cualquiera pues que hable mal de su hermano, lo maldiga, es como si le hubiese quitado la vida. Alguien que le quiera quitar la honra al hermano es como si fuera un homicida delante de Dios. Y lo que acabo de expresar es paráfrasis mía, pero está escrito en Mateo 5. Así dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es considerado homicida, es considerado asesino. Es fácil para los hijos del diablo vivir en esos parámetros. Aborrecer, lleno de envidia, de odio, sentir aversión hacia otra persona. Y dentro de la iglesia, como se habló en los primeros capítulos, los gnósticos tenían otro tipo de fe, otro estilo de vida. Pero el Señor también nos decía en la enseñanza pasada que cada uno debería examinarse para saber si son hijos de Dios. Y si alguien dentro de la iglesia vive y odia a alguno o vive bajo una praxis de cierto pecado, es hijo del diablo. Es hijo del diablo. Características de los hijos del diablo. Pero vamos a pasar ahora a las características de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se aman unos a otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje que habéis oído desde el principio. Recordemos que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mensaje que habéis oído desde el principio de parte de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y
en 1 de Juan 3:14, la primera parte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El amor es una prueba contundente de ese cambio. Muerte a vida. Y los parámetros o el termómetro que el Señor tiene para medirnos es alto. Amar, amor. El amor como el Señor nos ha amado. Nos es fácil amar a nuestros hijos. Nos es fácil amar a nuestro cónyuge. Nos es fácil amar a la familia en sangre. Pero el desafío es amar como Cristo amó, dando su vida aún por nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Amamos. Amamos. Me duele la situación del hermano. Y más adelante veremos prácticas sobre cómo amar. Y el Señor nos lo ilustrará en los versículos 17 y 18 del capítulo 13. Amamos. No siento odio. Amamos. No busco venganza. Amamos. No pagamos mal por mal. Amamos. Y seguiremos creciendo en el amor. Amamos. No queremos practicar y no somos practicantes del pecado. Características de los hijos de Dios. Se aman, nos amamos unos a otros. Seguimos con las características de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son como Abel. 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano justas. Las de Abel justas. Me remito y pido me acompañen por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Vuelvo a leerlo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que estamos diciendo es que Abel le creyó a Dios en la forma en la cual o en la forma en cómo podía acercarse y ofreció un excelente sacrificio. No ofreció el cordero más enfermo, el más flaco, el más débil, lo mejor de la manada. Lo ofreció porque él le creyó a Dios, él creyó a Dios, él creyó que la paga del pecado es muerte y que la única forma en que podría acercarse a Dios era por medio de un sacrificio, la cual Dios permitió y enseñó.
Y todo esto señalando a la venida del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo. Él se ofreció como Cordero, limpio, perfecto, y por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor cuando el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Como sacrificio vivo cada uno de nosotros. Es decir, todo lo que hagamos tiene que ser limpio, tiene que tener la sazón de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Los hijos de Dios son como Abel, presentándonos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el Hijo de Dios busca las buenas relaciones. El Hijo de Dios busca y aprovecha las oportunidades para pagar bien, aunque reciba mal. Justo, declarado justo. Características de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aborrecidos por el mundo. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es normal, es natural que los que piensan como Caín aborrezca a los que piensan como Abel. Es normal que los que actúan como Caín persigan a los hijos de Dios. Los aborrece. No es de extrañarse la persecución. No es de extrañarse cómo la maldad persigue a los hijos de Dios. El mundo, el sistema del mundo que va en contra de Dios, aborrece a los hijos de Dios. Porque estamos alineados con la palabra, y si estamos alineados con la palabra, no estamos de acuerdo con los parámetros del mundo. Mis amados hermanos en Cristo, a paz nos llamó el Señor. Nos lo dice la Escritura: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero si tú quieres estar en paz con tu hermano y has hecho todo lo pertinente bíblicamente para estar en paz con él, pero la otra persona no quiere tener esa paz, es problema de él con Dios. Pero nos enseña la palabra: en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. Si los otros no quieren estar en paz, que se entiendan con Dios. Pero vivamos la palabra, vivamos la Escritura, vivamos como hijos de Dios. Recordemos que los hijos del diablo no hacen justicia. Recordemos que los hijos del diablo no aman a sus hermanos. Recordemos que los hijos del diablo son como Caín. Los hijos del diablo son homicidas.
pero dentro de las características de los hijos de Dios, se aman. Características de los hijos de Dios son como Abel. Características de los hijos de Dios son aborrecidos por el mundo. Luminares, mis amados, luminares del mundo es el desafío para nosotros. Embajadores del reino. Dios, gracias te doy por este tiempo compartiendo con mis hermanos. Gracias, Señor Dios, porque somos tus hijos. Reconocemos que fallamos. Reconocemos que pecamos. Te pedimos perdón y gracias, Señor, porque tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Queremos vivir en tu justicia. Queremos vivir en tu verdad. Queremos honrarte, alabarte, exaltarte, Señor Dios. Queremos vivir en tu verdad, en tus caminos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor Dios, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y gracias, Dios, porque nos vas a continuar perfeccionando hasta cuando Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Ahora, mis amados hermanos, nuestro tiempo de orar por los diezmos y las ofrendas. Pero antes de hacerlo, gracias doy a Dios por quienes están cumpliéndole, porque es una demanda del Altísimo. Él nos da, Él nos bendice y nos prueba. Y ha dicho en su palabra que debemos diezmar y ofrendar de todo lo que recibimos. Por ello, mis amados hermanos, voy a orar en este momento. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos provees. Gracias por la lluvia de bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Y Señor, queremos tributarte con amor, sin carga, con responsabilidad de todo lo que nos das, Señor. Queremos tributarte, Señor Dios, queremos diezmar y ofrendar. Gracias. Y oro, Señor, que tu obra siga creciendo y el reino de Dios sea enseñado por cada uno de nosotros. Gracias por la lluvia de bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Les amo en Cristo. Y si Dios nos lo permite, de hoy en 8, el próximo domingo, nos veremos en el templo, en la iglesia local. Bendiciones.